El apartheid. He luchado contra la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. El 16 de junio de 1976, cerca de 10.000 estudiantes sudafricanos se reunieron en el distrito conocido como Soweto, South West Township, ubicado en las afueras de Johannesburgo, para participar en la marcha contra el apartheid y el decreto que obligaba contra la enseñanza del Afrikaans, idioma al que consideraban la lengua del opresor. La palabra apartheid significa en Afrikaans, variante sudafricana del holandés, separación, para designar la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática y legal en África del Sur. Un estado multirracial desde 1948, año en el que el Partido Nacional ganó las elecciones y estuvo en vigencia hasta 1990. Este plan puso en marcha un sofisticado sistema jurídico por el que una minoría blanca, los afrikáneres, impuso una política de odio y de racismo hacia la población negra hasta en las costumbres más cotidianas hasta 1990. El objetivo del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico: blancos, asiáticos, mestizos, colored, bantúes o negros, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto, Population Registration Act, y en el plano geográfico mediante la creación forzada de territorios reservados, los Bantustanes. Group Areas Act fue un sistema impulsado e institucionalizado por descendientes de los antiguos colonos holandeses. Consistió en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Restringiendo las libertades individuales, también se restringían los hospitales y transporte público y se especificaban para cada grupo. En el plano geográfico, el apartheid creó los Bantustanes, territorios reservados únicamente para negros, los que eran en su totalidad pequeños y marginados. En 1959, con el Self-Government Act, el apartheid alcanzó su plenitud, cuando la población negra quedó relegada a pequeños territorios marginales y autónomos, equivalente a algo más de 13% de la superficie del país, y además fue privada de la ciudadanía sudafricana. En 1976, el día 16 de junio, en Soweto, miles de jóvenes estudiantes, muchos vestidos con su uniforme escolar, se manifestaban con pancartas de cartón donde se leía: "Al diablo con el Afrikaans. El Afrikaans apesta. Hay que abolir el Afrikaans". La policía arriba y da a los manifestantes 5 minutos para dispersarse. Los jóvenes resisten y pronto empieza la revuelta. A los gases lacrimógenos, la muchedumbre responde con piedras y pronto inician los disparos. Lamentablemente, lo que prometía ser una manifestación pacífica se convirtió en una masacre donde centenares de estudiantes perdieron la vida. Las fuerzas policiales armadas actuaron con violencia, lanzaron granadas de gases lacrimógenos contra la multitud y decidieron soltar perros para contenerlos. Cuando los estudiantes trataron de defenderse lanzando piedras a los perros, la policía respondió con fuego. Al finalizar el enfrentamiento, 152 niños y niñas yacían muertos en la calle. Sin embargo, las cifras oficiales reportaron solo 23 muertos, un número que sin duda alguna buscaba disfrazar la realidad y dejar en el olvido la violencia y opresión del gobierno. Las manifestaciones continuaron hasta entrado 1977, y en ese lapso se perdieron más de 700 vidas de jóvenes. El 26 de junio de ese año, el gobierno eliminó la enseñanza del Afrikaans en las escuelas para niños negros,
lo que constituyó un triunfo del movimiento contra el apartheid. Desde 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó anualmente el apartheid por contravenir los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. El 30 de noviembre de 1973, la Convención sobre el Apartheid fue aprobada por Asamblea General por 91 votos a favor y los votos en contra de los gobiernos de Estados Unidos de América, Portugal, el Reino Unido y Sudáfrica. Fue hasta el 9 de noviembre de 1976 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de octubre como el Día de la Solidaridad con los presos políticos de Sudáfrica, con el objetivo de reiterar la solidaridad con todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de las políticas de segregación racial y que estuvieron vigentes hasta 1990. Este organismo condenaba los actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial y de oprimirlo sistemáticamente. La repercusión mundial de la masacre de Soweto es considerado como el principio de la caída del apartheid en Sudáfrica. Provocó la unificación de los principales líderes del Congreso Nacional Africano, agrupación política y social que hizo frente a los gobiernos segregacionistas y racistas en la nación africana. De esta manera, en 1990, se acordó la deposición de las políticas represoras con el presidente de Sudáfrica, Frederick Willem de Klerk, quien tomó medidas producto de presiones políticas locales e internacionales. Entre las medidas se accedió a la liberación del líder social Nelson Mandela, que estuvo preso desde el año 1964 por luchar contra las políticas segregacionistas. Posteriormente, en 1994, el país celebró las primeras elecciones libres y Mandela fue elegido presidente. Así, la historia de un largo sufrimiento llegaba a su fin, mas el camino rumbo a la reconciliación y remarcación de los daños apenas comenzaba. El apartheid, masacre de Soweto en Sudáfrica, artículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.